No toques nada de la mesa. Tu olor a basura impregnará nuestro lujo. Mi apreciado yerno me lanzó esas palabras a la cara y luego se limpió las manos con una servilleta, como si acabara de tocar algo increíblemente sucio. Me volví hacia mi hija, la niña que crié vendiendo hasta mi propia sangre, esperando una palabra en mi defensa. Pero no, ella solo se encogió de hombros y se unió a las burlas de su familia política. Ay, vamos, mi mamá está acostumbrada a ser rústica, tiene mentalidad de vendedora de mercado, no le hagan caso. Los 23 miembros de su clan estallaron en una carcajada de satisfacción. Me quedé paralizada, tragándome las lágrimas. Creían que iba a salir corriendo y llorando. Se equivocaban. Me sequé los ojos, levanté la cabeza y decidí hacer algo que silenciaría a este arrogante clan para siempre. Soy Emilia Robles. Tengo 61 años. Y acabo de morir con la risa de mi propia hija. Su silencio, cuando su esposo me llamó basura, fue la puñalada final que mató a la sumisa madre Emilia que había en mí. Pero hace solo 10 minutos estaba disfrutando felizmente de la primera cena de presentación con la futura familia política de mi hija. La cena en la mansión de los Montoya era a las 7 de la tarde. Todo era demasiado brillante y ostentoso. Aferraba en mis manos una caja con un pastel de 3 leches. Me había levantado a las 3 de la mañana para hornearlo. Solo quería mostrarles que, aunque no fuera elegante, mi sinceridad hacia su familia era genuina. Los 23 miembros de la familia se sentaron alrededor de una mesa repleta de comida fragante. Todas las conversaciones giraban en torno a clubes de golf y vacaciones caras. Yo estaba sentada sola, sintiéndome fuera de lugar, y decidí que era el momento. Con manos ligeramente temblorosas, me levanté y ofrecí la caja de pastel hacia la cabecera de la mesa. «Esto es para usted, señora Beatriz», dije. «Es un regalo para celebrar la unión de nuestros hijos. Lo hice yo misma». Toda la mesa guardó silencio. 23 pares de ojos se clavaron en mí. La señora Beatriz, la suegra de mi hija, bajó lentamente su copa de vino, tomó la caja con 2 dedos, arrugando la nariz. «Oh, qué regalo tan rústico», dijo. «Pero, querida Emilia, aquí no comemos cosas que no hayan pasado un control sanitario. Huele a grasa barata», y sin siquiera abrirla, dejó caer la caja en el cubo de la basura. Me quedé allí, petrificada. Busqué la mirada de mi hija, Lucía, que estaba sentada junto a Alejandro, su prometido. Esperé que se levantara y dijera que ese pastel era lo que la había alimentado toda su vida. Alejandro soltó una carcajada. Se limpió la boca y me miró con lástima. «No te preocupes, mamá», dijo, dirigiéndose a su madre. «No a mí. No puedes esperar modales de esta escoria». Se giró bruscamente hacia mí. «Será mejor que no toque nada de esta mesa. Su olor a basura impregnará nuestro lujo». Toda la sala estalló en risas. Sentí que la sangre me subía a la cara. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Pero lo que me destrozó no fue el insulto de ese joven arrogante, sino ver a Lucía llevándose una mano a la boca, riendo suavemente para no desentonar. Luego me miró, y en sus ojos no vi amor. Vi vergüenza. «Ay, Alejandro, no seas tan malo», dijo ella, con voz ligera. «Mi mamá es un poco rústica. Ya sabes cómo es la gente de pueblo. No le hagas caso». Algo se rompió dentro de mí. Durante años me había dicho ciegamente que estaba estresada, que la presión de encajar la había distanciado, pero en ese momento, viéndola reírse de mí con la manada de lobos que la rodeaba, comprendí la verdad. Yo era el chiste en su nueva vida. Respiré hondo. «Muy bien, si no me van a respetar, esta boda se cancela», dije. Mi voz no fue un grito, fue un susurro firme, claro y directo. Hubo un silencio de 2 segundos. Luego, la señora Beatriz soltó una carcajada estridente. «Disculpe, ¿usted?»,
¿Una vendedora de mercado cancelando la boda más grande del año en la ciudad? Por favor, Emilia, deje de decir tonterías. Siéntese y cállese antes de que ordene que la saquen por la puerta de servicio. ¿Con qué autoridad?, añadió Alejandro, con tono burlón. ¿Nos va a amenazar con no regalarnos más pan dulce? Las risas volvieron, más fuertes, más humillantes. Todos esperaban que llorara, suplicara o huyera avergonzada. Lucía se puso de pie de un salto, roja de ira. «Mamá, deja de hacer el ridículo», gritó. «La boda es mi decisión. Tú no has puesto ni un centavo aquí. No eres nadie en esta casa. Lárgate si no sabes cómo comportarte». La miré, sin decir nada más. Esbocé una sonrisa pequeña y triste, pero que contenía un secreto que ellos no podían ni imaginar. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. A mis espaldas, las risas continuaban. Brindaban por haber puesto a la criada en su lugar. Salía la noche fría y, por primera vez en años, el aire se sintió puro. El portón de hierro de la mansión Montoya se cerró detrás de mí. Caminé sola por la calle empedrada. El frío de la noche me azotaba la cara, pero sentía un ardor en el pecho. ¿Por qué? La pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Por qué? Lucía. Recordé las noches en vela cosiendo su uniforme. Recordé el sabor del café recalentado que bebía para que ella pudiera desayunar con leche fresca. Recordé haber vendido mis aretes de oro, lo único que me dejó mi madre, para pagar su viaje de graduación. Hice todo por amor, para que nunca sintiera carencias. ¿Y así me lo pagaba? Esperaba que, cuando me llamaran basura, ella dijera: «No, ella es mi madre». Pero no lo hizo. Se rió. Me detuve bajo una farola y saqué mi viejo teléfono del bolsillo. La pantalla estaba rota. Miré la pantalla. Nada, ninguna llamada. Me di la vuelta y miré hacia la mansión, ahora pequeña en la distancia. Esperé ver una figura corriendo detrás de mí, oírla gritar: «Mamá, espera», pero la calle permaneció desierta. Un taxi pasó lentamente y le hice una seña. «Buenas noches, señora. ¿A dónde la llevo?» Dudé, pero subí al coche. Me miré en el espejo retrovisor y vi mis ojos rojos e hinchados. Dentro de ellos había una furia, la misma que cuando mi esposo murió y me quedé sola con una hija de 2 años y un puesto de mercado al borde de la quiebra. La furia que me había hecho levantarme a las 4 de la mañana durante los últimos 30 años. El teléfono vibró. Mi corazón dio un vuelco. Era ella. Se había arrepentido. Abrí el mensaje. Era de Lucía. «Mamá, eres increíble. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me has avergonzado delante de los Montoya. Tienes que volver ahora mismo y pedirle perdón a la señora Beatriz. Hazlo por mí. No arruines mi boda». Leí el mensaje 2 veces, 3 veces. Lágrimas espesas y calientes rodaron por mis mejillas. No quería saber si había llegado a casa a salvo. Solo le importaba su imagen. Me pedía que volviera a arrodillarme, a aceptar ser su bufón. Apagué la pantalla y guardé el teléfono en lo más profundo de mi bolso. «Se acabó, Lucía», susurré. «Se acabó la madre abnegada y sacrificada». «Señora», me dijo la dirección. Preguntó el taxista. Levanté la vista. «Sí, joven. Lléveme al centro financiero. A la Torre Mayor. ¿A esta hora?» «Es un edificio de oficinas, señora». «Lo sé», dije, viendo pasar las luces de la ciudad. «Tengo asuntos pendientes y tengo una boda que cancelar». El taxi aceleró. Dejé atrás el barrio de los ricos. Dejé atrás a la hija que había criado y me dirigí hacia la mujer que realmente soy, la mujer que ellos no conocían, la mujer que estaba a punto de enseñarles quién manda de verdad en este juego. El taxi se detuvo frente a un antiguo edificio en el centro. Era un discreto edificio de ladrillo rojo donde el señor Mateo tenía su oficina.
Él era mi contador, mi amigo y el guardián de mis secretos desde que mi esposo falleció. Subí las escaleras lentamente. Sentí una claridad que no había tenido en años. Mateo me abrió la puerta en pijama, con los ojos entrecerrados por el sueño, pero al ver mi rostro, supo que algo grave había sucedido. «Pasa, Emilia», dijo, haciéndose a un lado. Su oficina olía a tabaco y papel viejo. Me senté en el sillón de cuero gastado, el mismo en el que me había sentado 30 años antes, llorando, con una deuda enorme y una bebé en brazos. Esta noche no lloré. «Mateo, necesito los libros», dije. Me miró por encima de sus gafas. «¿A estas horas?» Le pasó algo a Lucía. Le pasó todo, Mateo. Me pasó la peor versión de la vida. Mateo suspiró y se dirigió a la caja fuerte empotrada en la pared, detrás de un cuadro de un paisaje. Giró la combinación. Se oyó el clic de los engranajes. La puerta de la caja se abrió. Sacó 3 gruesos libros encuadernados en cuero negro. Los puso sobre el escritorio de caoba. «Ahí está todo», dijo. Pasé la mano por las cubiertas de cuero. Nadie en el mercado lo sabía. Nadie en mi barrio lo sospechaba. Para ellos, yo era la señora Emilia, la que regateaba cada centavo en el precio de la harina, la que usaba zapatos remendados. Pero aquí, en estos papeles, estaba la verdad. Abrí el primer libro. Títulos de propiedad. No solo soy dueña de mi puesto, soy dueña de toda la sección de comida del mercado de San Miguel. Compré el primer puesto con los ahorros de 10 años. Luego compré el de al lado y luego el edificio de apartamentos de enfrente. Invertí cada centavo que ganaba. Mientras otros gastaban en fiestas, yo compraba ladrillos. Lo hice por ella. Lo hice por Lucía. Quería que tuviera un imperio, pero no quería que se convirtiera en una niña mimada. Había visto lo que el dinero fácil le hace a los hijos. Los vuelve inútiles, los vuelve arrogantes. Quería que aprendiera el valor del trabajo, que supiera lo que cuesta ganar un peso. Pensé que si creía que éramos pobres, se esforzaría más. Se convertiría en una mujer fuerte. Qué equivocada estaba. Mi plan perfecto solo consiguió que me despreciara, que se avergonzara de sus orígenes. Creé un monstruo que desprecia la mano que le dio de comer, sin saber que esa mano sostenía el techo bajo el que dormía. Abrí el segundo libro. Estados de cuenta del fideicomiso Robles. Mis ojos recorrieron las cifras. Depósito para el salón de fiestas del Hotel Imperial. 500,000 pesos. Pagado. Anticipo para el vestido de diseñador importado de París. 200,000 pesos. Pagado. Depósito para el apartamento en Polanco. Ese nido de amor con vistas al parque. 2 millones de pesos. Pagado. Todo salió de aquí, de mi sudor, de mis madrugadas. Lucía creía que Alejandro conseguía descuentos especiales por sus contactos. Creía que la familia Montoya aportaba una parte. Mentira. Todo había sido pagado por un inversor anónimo. Esa inversora era yo. Yo era el banco que financiaba su fantasía. Yo era la billetera que los Montoya creían estar explotando. Mateo me observaba en silencio, sirviendo 2 tazas de café negro. «¿Qué vas a hacer, Emilia?», preguntó suavemente. Tomé un sorbo de café. Era amargo, como mi realidad. «Voy a cerrar el grifo, Mateo», dije, cerrando el libro de golpe. «Les voy a enseñar una lección básica de economía. Cuando el dinero se acaba, el amor se pone a prueba. Y dudo que el amor de los Montoya valga un centavo partido por la mitad». Mateo esbozó una media sonrisa. Siempre supe que este día llegaría. «Pero dime, ¿estás segura? Si haces esto, Lucía te odiará. Ya me odia, Mateo, o al menos le doy vergüenza. Prefiero que me odie por ser fuerte a que me desprecie, por ser débil». Comencé a revisar las facturas recientes. Algo llamó mi atención. Una factura del organizador de bodas.
Espera un momento, dije, acercando el papel a la luz. Aquí dice que el coste del banquete es de 600,000 pesos, pero yo autoricé una transferencia por 1,000,000. Mateo se ajustó las gafas y miró el documento. Tienes razón. La solicitud de fondos lleva la firma del novio, Alejandro. Dijo que hubo un ajuste de precios de última hora por la inflación. ¿Un ajuste de 400,000 pesos? Pregunté, sintiendo que la sangre se me helaba. Esto no es inflación. Mateo, esto es un robo. Alejandro no solo se estaba casando con mi hija, me estaba robando incluso antes de decir, sí, acepto. Estaba inflando los precios y embolsándose la diferencia. La imagen de Alejandro riéndose en la cena volvió a mi mente. Recordé cómo me llamó basura, la basura que estaba pagando sus vicios. Amigos, deténganse un momento. Imaginen que son yo. Tienen el poder de quitarles todo con una sola firma. Tienen pruebas de que les están robando y humillando. ¿Qué harían? ¿Perdonar a su hija porque es su sangre? ¿O darle una lección que nunca olvide, aunque eso signifique romperle el corazón? Dejen su comentario abajo. Escriban apoyo a mamá si creen que debo actuar, o perdón si creen que debería ser indulgente. Su opinión me da fuerza en esta noche solitaria. Miré a Mateo. Prepara los documentos de cancelación, viejo amigo, y llama al banco. Mañana a primera hora, el fideicomiso Robles congelará todos los activos. Veremos de qué color se pone la cara de Alejandro cuando su tarjeta de crédito sea rechazada. El amanecer empezaba a teñir de gris las ventanas del despacho de Mateo. Llevábamos horas rodeados de papeles, facturas y reportes de crédito. El café se había enfriado hace mucho, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Cada hoja que volteaba era como quitarle una capa de pintura dorada a una estatua de madera podrida. Mateo estaba tecleando furiosamente en su vieja computadora. Su rostro, iluminado por la pantalla azul, mostraba una mezcla de asombro y disgusto. «Emilia, tienes que ver esto», dijo, girando el monitor hacia mí. Me acerqué. Eran los reportes financieros de la familia Montoya, o lo que quedaba de ellos. «Es peor de lo que pensábamos», murmuró Mateo. Mis ojos recorrieron las columnas de números rojos. La mansión donde cenamos anoche, esa fortaleza de arrogancia, tiene 3 hipotecas encima. 3. La última fue solicitada hace apenas 2 meses, con tasas de interés usureras. Deben 6 meses de pagos al banco. Técnicamente, esa casa ya no es suya, es del banco, y el banco está a punto de ejecutar el embargo. Seguí leyendo. Las tarjetas de crédito de doña Beatriz estaban al tope. Viajes, ropa, joyas. Todo pagado con dinero que no tenían. El padre de Alejandro, ese hombre silencioso que apenas me miró, tenía 2 demandas por fraude en sus negocios de construcción. Son unos cadáveres financieros caminando. Susurré. Entonces, entendí todo. La prisa por la boda. La insistencia en que fuera una gran celebración. No era amor. Era un rescate. Alejandro no buscaba una esposa. Buscaba un salvavidas. Buscaba mi dinero. De alguna manera, ellos olieron que detrás de la vendedora de pasteles había capital. O tal vez, simplemente pensaron que Lucía, siendo hija única, heredaría mis propiedades tarde o temprano. Mateo sacó otro documento de la impresora. El papel estaba tibio. Mira esto. Emilia. Es el contrato con la empresa de catering para la boda. Lo tomé. Mis manos no temblaban, pero sentía un hormigueo en la punta de los dedos. La factura oficial decía 600,000 pesos por el banquete para 300 invitados. Pero, adjunto, había un correo electrónico. Un correo enviado desde la cuenta personal de Alejandro al gerente de la empresa de banquetes. Leí el texto en voz alta, sintiendo cómo cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi respeto por ese hombre. Estimado Carlos, necesito que la factura final sea por 1,200,000 pesos.
La diferencia. Por favor, deposítala en mi cuenta personal en las Islas Caimán. Como acordamos. Es para gastos imprevistos de la luna de miel. Ya sabes cómo son las mujeres con sus caprichos. Dejé caer el papel sobre el escritorio. Caprichos. Él estaba inflando los costos al doble. Me estaba robando 600,000 pesos en mi propia cara y usaba a mi hija como excusa. Es un ladrón, dije, con una calma que me asustó incluso a mí. No es un empresario exitoso, es un estafador vulgar con un traje caro. Mateo se quitó los lentes y se frotó los ojos. Emilia, si Lucía se casa con él bajo el régimen de bienes mancomunados, las deudas de él pasarán a ser de ella, y por extensión, tus propiedades estarán en riesgo. Ellos no quieren a Lucía, quieren el mercado, quieren tus edificios. Quieren exprimir hasta la última gota de tu trabajo para seguir viviendo su fantasía de ricos. Sentí una náusea profunda. No por el dinero va y viene, sino por la maldad, por la frialdad de planear una vida entera basada en una mentira. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, la ciudad empezaba a despertar, los camiones de reparto, los barrenderos. Y esa gente, los Montoya, nos miran desde arriba mientras nos meten la mano en el bolsillo. Dije, dándome la vuelta. Ahora necesito las palabras. Necesito saber qué dicen cuando creen que nadie los escucha. Necesito saber qué tan profundo es el pozo de su podredumbre. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar a Isabela Torres. Mateo abrió los ojos grandes. La periodista, la chica que hace reportajes de denuncias, esa misma, dije, tomando mi bolsa. Le pagué la carrera cuando su padre murió. Ella me debe un favor, y es la única que puede meterse en esa casa sin levantar sospechas. Isabela es joven, lista, y tiene hambre de justicia. Si alguien puede encontrar la prueba definitiva de que Lucía no es más que un peón en su juego, es ella. Salí del despacho de Mateo con el sol dándome en la cara. Ya no era la mujer humillada de la noche anterior, era una generala marchando a la guerra. Ellos querían jugar con fuego, querían quemar a la vendedora de pasteles. Bueno, están a punto de descubrir que yo soy el horno, y ellos son la masa que voy a aplastar. Encontré a Isabela en una cafetería pequeña cerca de la redacción del periódico. Llevaba el cabello corto y unos lentes grandes que le daban un aire intelectual. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto y me abrazó fuerte. Olía a tinta fresca y café. Doña Emilia, qué milagro, dijo, sonriendo. Hacía años que no la veía. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está Lucía? Fui directa. Me senté y le conté todo. Le conté de la cena, de las risas, de las deudas de los Montoya y del robo descarado de Alejandro. A medida que hablaba, la sonrisa de Isabela se transformó en una línea dura. Sus ojos de periodista brillaron. No con lástima, sino con esa chispa de quien huele una buena historia. Son unos parásitos, dijo ella, golpeando suavemente la mesa con el puño. Se aprovechan de la gente honesta, escondiéndose detrás de apellidos rimbombantes. Doña Emilia, cuente conmigo, vamos a destaparlos. El plan fue sencillo pero arriesgado. Isabela tenía una prima, Rosa, que trabajaba en una agencia de limpieza de lujo. Resultó que los Montoya, en su afán de aparentar que todo seguía normal para la boda, habían solicitado personal extra para limpiar la mansión antes de la fiesta de compromiso. Rosa entró a la casa de los Lobos esa misma tarde, con un micrófono diminuto pegado bajo el uniforme almidonado. Isabela y yo esperamos en su auto, estacionadas a 2 cuadras de la mansión. Teníamos unos audífonos conectados a una grabadora. Me sentía como en una película de espías. Yo, una señora que solo sabe de levadura y hornos, ahora escuchando secretos ajenos. La primera hora fue aburrida. Solo oíamos el sonido de la aspiradora y los gritos histéricos de doña Beatriz
regañando al personal porque las flores no eran del tono exacto de blanco. Pero entonces, el audio cambió. Se escuchó una puerta cerrarse. El ruido ambiente disminuyó. Rosa había entrado al estudio privado. «Shh, escuche esto», susurró Isabela, subiendo el volumen. Eran ellos, Alejandro y su madre. «Ay, mamá, ya relájate», decía la voz de Alejandro, arrastrando las palabras, probablemente con una copa en la mano. «Ya falta poco. En cuanto firmemos el acta civil, los bancos nos dejarán en paz. El suegro fantasma, o sea, la vieja pastelera, tiene más dinero del que aparenta. Ya investigué sus propiedades». «¿Estás seguro, hijo?», preguntó Beatriz, con voz chillona, «porque esa mujer me da asco. No soporto su olor a manteca, y la hija es una tonta sin clase. Ayer casi se pone a llorar porque tiré ese pastel inmundo». «Aguanta, mamá», respondió él, riendo suavemente. «Solo tienes que aguantar a la tonta de Lucía unos años. Cásate. Cobra y descarta. Esa es la estrategia». Hubo una pausa. Se escuchó el tintineo de hielos en un vaso. «El plan es simple», continuó Alejandro. «Hacemos que Lucía ponga las propiedades a su nombre para administrarlas mejor, según yo. Luego, vendo un par de edificios para pagar nuestras deudas, y cuando la vieja Emilia se muera, que ojalá sea pronto porque se ve muy acabada, nos quedamos con todo el mercado. Después de eso, me divorcio de Lucía, le dejo una pensión miserable y la regreso a la calle de donde salió. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Cásate, cobra y descarta. Ojalá se muera pronto». Isabela me tomó de la mano. Su agarre era fuerte, solidario. «Ahí lo tiene, doña Emilia», dijo ella, con voz grave. «No solo son ladrones, son depredadores. Están planeando su muerte y la ruina de su hija mientras toman whisky en su sala». Me quité los audífonos. Mis manos estaban heladas. Siempre supe que no me querían. Pero escuchar a un hombre desear mi muerte para robarme el trabajo de toda mi vida es algo que te cambia la sangre. Convierte la tristeza en veneno. «Ya tenemos la prueba, Isabela», dije, mirando hacia la mansión a lo lejos. «Sí, pero hay algo más», dijo Isabela, sacando su tableta electrónica. Mientras esperábamos, estuve revisando los registros públicos del juzgado familiar. Alejandro tiene una cita mañana a primera hora con su notario y Lucía. ¿Para qué? Para firmar las capitulaciones matrimoniales, el acuerdo prenupcial. Pero aquí está el truco. Isabela deslizó el dedo por la pantalla. El borrador que registraron no es un acuerdo de separación de bienes. Es un acuerdo de sociedad conyugal total, con una cláusula de absorción de pasivos. ¿Qué significa eso en español, niña? Significa que si Lucía firma ese papel mañana, ella asume legalmente el 50% de todas las deudas de Alejandro desde el momento de la firma. Aunque se divorcien al día siguiente, ella tendrá que pagar la mitad de los millones que él debe. Y como ella no tiene dinero líquido, el banco irá tras los avales, y el aval soy yo. Susurré. Exacto. Quieren amarrarla a sus deudas antes incluso de la boda religiosa. Es una trampa mortal, doña Emilia. Si ella firma eso mañana a las 9 de la mañana, usted pierde sus edificios y Lucía queda endeudada de por vida. Miré el reloj del tablero del auto. Eran las 7 de la noche. Faltaban 14 horas. 14 horas para salvar a mi hija de su propia estupidez. 14 horas para evitar que 30 años de sacrificio se vayan por el desagüe de la ambición de unos desconocidos. Gracias, Isabela, dije, abriendo la puerta del auto. ¿A dónde va? ¿Quiere que llame a la policía? La policía no puede hacer nada contra la estupidez voluntaria. Lucía va a ir a esa firma por su propio pie, creyendo que es un acto de amor. Tengo que estar ahí, pero no voy a ir a rogar. No voy a ir a pedirle que no firme, voy a ir a detonar la bomba. Bajé del auto
y el aire nocturno me golpeó la cara. Ya no sentía frío, sentía el calor del horno. Mañana, en esa oficina de notario, se va a hornear el pastel más amargo que los Montoya hayan probado en su vida. Y yo seré quien les sirva la primera rebanada. La luz amarillenta de la lámpara de mi cocina parpadeaba sobre la mesa de madera. Eran las 3 de la mañana. Mis ojos ardían por el cansancio y por las lágrimas secas, pero no podía dejar de leer. Tenía en mis manos el borrador del contrato prenupcial que Isabela había conseguido de los archivos digitales de la notaría. Eran 15 páginas de términos legales complejos. Palabras enredadas diseñadas para confundir a quien no sabe leer entre líneas. Pero yo sé leer números. Y sé leer intenciones. Pasé mi dedo índice, ese dedo con la piel endurecida por años de trabajo, sobre la cláusula cuarta, inciso B, régimen de sociedad conyugal irrestricta. Leí el párrafo siguiente en voz alta, para escuchar cómo sonaba la trampa en el silencio de mi pequeña cocina. Ambos contrayentes acuerdan fusionar la totalidad de sus patrimonios presentes y futuros, así como asumir de manera solidaria e indivisible la totalidad de los pasivos, deudas y obligaciones financieras contraídas por cualquiera de las partes, antes, durante y después de la celebración del matrimonio. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era frío, era miedo puro. Traducido al español de la gente común, esto significaba una sola cosa. Alejandro Montoya no solo quería compartir la cama con mi hija, quería que mi hija pagara sus errores, quería que Lucía, mi niña ingenua que nunca ha tenido que preocuparse por pagar una factura de luz, se hiciera responsable de los millones que él debe a los bancos, a los usureros y a Dios sabe quién más. Y como Lucía no tiene dinero propio, porque todo lo que tiene se lo he dado yo a través de fideicomisos, irían por los avales, irían por mis edificios, irían por mi mercado. Cerré los ojos y vi el futuro horrible que habían planeado para nosotros. Vi a doña Beatriz viviendo en mis departamentos, remodelándolos con mi dinero mientras yo terminaba en la calle. Vi a Alejandro riéndose con sus amigos, brindando con champán comprado con el sudor de mi frente. Y vi a Lucía, atada de pies y manos a un hombre que no la ama, un hombre que la ve como una cuenta bancaria con piernas. La rabia me subió por la garganta como bilis. ¿Cómo puede ser tan ciega?, me pregunté, golpeando la mesa suavemente. ¿Cómo puede ser tan tonta? Lucía siempre fue soñadora. Le gustaban los cuentos de princesas. Yo cometí el error de protegerla demasiado de los dragones de la vida real. Ahora, el dragón estaba a punto de devorarla y ella pensaba que le estaba dando un beso. Agarré mi teléfono celular. Mi instinto maternal gritaba que debía correr a su departamento, que debía tirar la puerta abajo y sacudirla hasta que despertara. Marqué su número. Mis dedos temblaban. 1, 2, 3 tonos. El buzón de voz. Colgué y volví a marcar. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba decirle: hija, no firmes. Hija, te están vendiendo. A la tercera llamada, la línea se abrió, pero no escuché a Lucía. Escuché ruido de fondo, música suave y risas lejanas. Luego, la voz de ella, arrastrada y molesta: mamá, por favor, son las 3 de la mañana. ¿No te cansaste de arruinarme la noche ayer? Déjame en paz. Mañana es mi día especial y necesito dormir para no tener ojeras. Lucía, escúchame, dije, tratando de mantener la calma. No firmes nada mañana. Tienes que leer los papeles. Alejandro te está engañando. Hubo un silencio del otro lado, luego un suspiro exasperado. Ya vas a empezar con tus celos de pobre, mamá. Alejandro me ama. Él se encarga de los papeles porque sabe de negocios. Tú solo sabes de harina y huevos. No te metas en cosas de gente grande. Si vuelves a llamar, apago el teléfono. La línea se cortó. Me quedé mirando el aparato en mi mano.
La pantalla se oscureció, reflejando mi rostro cansado. Celos de pobre. Eso dijo. Ahí estaba la verdad desnuda. Mi hija no solo estaba enamorada, estaba intoxicada por la fantasía de pertenecer a ese mundo de brillo falso. Cualquier cosa que yo dijera ahora sería usada en mi contra. Si iba a su departamento gritando, Alejandro diría que estoy loca. Diría que soy una vieja ignorante que no quiere ver feliz a su hija. Y Lucía le creería a él. Siempre le cree a él. Me levanté de la silla. Mis rodillas crujieron. No puedo salvarla con palabras. Las palabras ya no sirven. Ella necesita hechos. Necesita ver la podredumbre con sus propios ojos. Necesita que el golpe sea tan fuerte que le rompa la venda que tiene en los ojos. Caminé hacia mi habitación. El pequeño departamento estaba en silencio, pero mi mente era una tormenta. Abrí el armario de madera vieja. El olor a naftalina y lavanda me golpeó. Al fondo, escondido detrás de mis vestidos de algodón y mis delantales de trabajo, había una funda de plástico larga. La saqué con cuidado. Dentro estaba mi secreto. Un traje sastre de lana italiana, color azul marino profundo. Lo compré hace 5 años, cuando tuve que ir a cerrar el trato de compra del edificio sur del mercado con unos inversionistas extranjeros. Ese día, me disfracé de empresaria. Ese día, descubrí que la ropa cambia la forma en que la gente te mira. Lo coloqué sobre la cama. La tela era suave, fría al tacto. Saqué la tabla de planchar y conecté la plancha. El pequeño foco rojo se encendió, como un ojo vigilante en la oscuridad. Esperé a que se calentara. El vapor empezó a salir, sibilante. Pasé la plancha sobre la manga del saco. El calor alisaba las arrugas invisibles. Este traje no es ropa, es una armadura. Mañana no voy a ser Emilia, la señora que regala galletas. Mañana no voy a ser la madre que pide perdón por existir. Deslicé la plancha con fuerza. Mañana voy a ser la mujer que construyó un imperio desde la nada. Voy a ser la mujer que sabe leer un contrato mejor que esos abogados de apellido compuesto. Pensé en Alejandro, pensé en su sonrisa burlona, pensé en cómo planeaba mi muerte para quedarse con mis tierras. Pobre diablo, no sabe que la mujer a la que llama basura es la dueña del suelo que pisa. Planché los pantalones. La línea quedó perfecta, afilada como un cuchillo. Lo sé, se le va a romper el corazón cuando vea quién es realmente su príncipe azul. Y me va a doler verla sufrir. Dios sabe que me va a doler, pero prefiero verla llorar una semana por un novio perdido, que verla llorar toda la vida por una ruina que no se buscó. A veces, el amor de madre no es un abrazo suave. A veces, el amor de madre es un empujón fuerte para sacarte de la vía del tren antes de que te aplaste la locomotora. Terminé de planchar. Colgué el traje en la puerta del armario, donde la primera luz del amanecer pudiera tocarlo. Me acerqué a la ventana. El cielo empezaba a cambiar de negro a gris. La ciudad despertaba. Los camiones de basura pasaban. Los panaderos encendían sus hornos. Mi gente, la gente real. Me preparé un café fuerte, sin azúcar. Necesitaba que el amargor me mantuviera alerta. Miré el reloj de pared. Faltaban 3 horas para la cita en la notaría. 3 horas para que se abriera el telón de esta farsa. Me bañé con agua fría para despertar cada nervio de mi cuerpo. Me peiné el cabello en un chongo estricto, sin dejar ni un pelo suelto. Me maquillé un poco, solo para ocultar la palidez de la mala noche, y luego me puse el traje, me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada no parecía una vendedora de mercado. Parecía alguien capaz de comprar el mercado entero y convertirlo en oro. Parecía peligrosa. Guardé el contrato subrayado en mi portafolios de piel. Guardé también las pruebas que Isabela me dio. La grabación, los estados de cuenta bancarios de los Montoya, las notificaciones de embargo. Todo estaba ahí. Mi munición. Salí de mi departamento. Cerré la puerta con doble llave.
El aire de la mañana era fresco, pero yo sentía un fuego interior que me calentaba. Caminé hacia la avenida principal para tomar un taxi. Mientras el taxi me llevaba hacia la zona rica de la ciudad, hacia las oficinas de cristal y acero donde se deciden los destinos de la gente con dinero, ensayé mis primeras palabras. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a entrar en esa sala de juntas, donde ellos estarían esperando a una víctima fácil, y les iba a demostrar que cometieron el error más caro de sus vidas. El taxi se detuvo frente al edificio de la notaría. Pagué y bajé. Miré hacia arriba, hacia el piso 10. Ahí estaban, seguramente riendo, seguramente celebrando antes de tiempo. Ajusté el cuello de mi saco. Respiré hondo. Que disfruten sus últimos minutos de risa, porque cuando yo cruce esa puerta, la fiesta se acaba. Hoy, en esa oficina de notario, yo no voy a llegar con una caja de pasteles. No voy a llegar como una madre suplicante. Hoy voy a llegar como lo que realmente soy, aunque ellos no lo sepan todavía. Hoy voy a llegar como la dueña de sus deudas, como la propietaria de su futuro, y como la única persona que puede decidir si se hunden o nadan. No era una oficina de abogados. Por supuesto que no. Los Montoya no hacen nada en silencio si pueden hacerlo con espectáculo. El mensaje de texto llegó a mi celular a las 7 de la mañana cambiando la ubicación. Hotel Imperial, Salón Versalles. Conozco bien ese lugar. He entregado pasteles en la puerta de servicio de ese hotel durante 20 años. Conozco al gerente de compras, un hombre honesto que siempre me paga a tiempo. Lo que los Montoya no saben es que el hotel también está en la lista de acreedores que Mateo y yo revisamos anoche. Llegué con mi traje, azul marino impecable. Me sentía diferente. La tela de buena calidad me daba una postura más erguida. Ya no iba encorvada cargando cajas, iba cargando la verdad. En la entrada del salón, una edecán con una lista en la mano me miró de arriba a abajo. Nombre, por favor. Emilia Robles. Madre de la novia. La chica revisó la lista y frunció el ceño. Ah, sí, señora Robles. Su lugar está asignado en la mesa 25. Entré. El salón olía a lirios frescos y a dinero viejo, o al menos, a la ilusión del dinero. Había candelabros de cristal colgando del techo y una orquesta de cuerdas tocando música suave en una esquina. Había al menos 50 personas, los amigos del club, los socios de negocios, la gente ante la cual los Montoya necesitaban aparentar poder. Busqué la mesa 25. Mi corazón se endureció un poco más. La mesa estaba en el rincón más alejado, justo al lado de las puertas batientes de la cocina. Era una mesa pequeña, sin centro de flores, donde habían sentado también a la nana anciana de Alejandro y a 2 choferes. Me habían puesto en la mesa de la servidumbre. Me senté. La nana me sonrió con pena, pero yo no le devolví la sonrisa. Mi atención estaba fija en la mesa principal, elevada sobre una tarima, donde Lucía y Alejandro estaban sentados como reyes. Lucía llevaba un vestido color crema, sencillo pero elegante. Se veía pálida. Sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta. Alejandro, a su lado, brillaba de satisfacción. Se reía fuerte. Saludaba a todos, actuando como el dueño del mundo. Un mesero se acercó a mi mesa con una botella de champán envuelta en una toalla blanca. Empezó a servir en las copas de los choferes. Cuando llegó a mi lado, inclinó la botella hacia mi copa. En ese momento, una mano llena de anillos de oro detuvo el brazo del mesero. Doña Beatriz había cruzado el salón. Llevaba un vestido de seda verde que apenas podía contener su figura. Su perfume era tan fuerte que mareaba. Dijo ella, con una voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. No desperdicies el krug en esta mesa. El mesero se quedó congelado. Perdón, señora Montoya. Es para el brindis. Doña Beatriz me miró. Sus ojos eran 2 piedras frías.
La señora Robles no tiene el paladar educado para distinguir un vino de $500 de un vinagre. Sería un pecado gastar esto en ella. Ella chasqueó los dedos. Tráele un vaso de agua. Agua de la llave, por favor. Es a lo que su estómago está acostumbrado. No queremos que se enferme con tanta finura. El silencio se extendió por las mesas cercanas. Luego vinieron las risitas. Esas risitas cómplices y crueles que ya conocía bien. Miré a Beatriz a los ojos. Ella esperaba que yo bajara la mirada. Esperaba ver la humillación pintada en mi cara, pero yo sostuve su mirada. «Está bien», dije con voz calmada. «El agua limpia la boca de los malos sabores, y presiento que hoy habrá muchos tragos amargos en esta sala». Beatriz soltó una carcajada seca, giró sobre sus talones y regresó a su trono. El mesero, rojo de vergüenza, me trajo un vaso de agua con hielos. Lo tomé, bebí un sorbo. Estaba fría, perfecta para enfriar la lava que corría por mis venas. La música se detuvo. Alejandro se puso de pie y tomó un micrófono. La luz de los reflectores le dio en la cara, haciéndolo ver como una estrella de cine. «Amigos, familia», dijo, con esa voz ensayada de vendedor de autos, «gracias por venir a este desayuno tan especial. Hoy no solo celebramos el amor, celebramos la unión de dos mundos». Caminó hacia Lucía y puso una mano sobre su hombro. Ella se tensó, pero no se movió. «Todos saben que mi prometida viene de un origen humilde», dijo él, haciendo una pausa dramática. «Su madre, que nos acompaña allá al fondo, es una mujer trabajadora del mercado, una mujer sencilla». Las cabezas de todos se giraron hacia mi rincón oscuro. Sentí el peso de sus miradas, como alfileres clavándose en mi piel. «Pero Lucía es diferente», continuó Alejandro, apretando el hombro de mi hija. «Lucía es una flor que creció en el pantano, y hoy, gracias a mi familia, gracias al apellido Montoya, vamos a trasplantar esa flor al jardín que se merece». Hubo aplausos. Aplausos educados. Hoy, Lucía firmará los documentos que la integran legalmente a nuestro patrimonio y a nuestra estirpe. Hoy deja de ser la hija de la vendedora de pasteles para convertirse en una dama de sociedad. Alejandro le tendió el micrófono a Lucía, pero ella negó con la cabeza. Él se rió. «Es tímida. Todavía le asusta la grandeza. Pero no importa. Lo que importa es la firma». El notario, un hombre bajito con cara de ratón, se acercó con una carpeta de piel. Abrió el documento sobre la mesa. El contrato trampa. Ahí estaba. La sentencia de muerte de mi hija. La cadena perpetua que la ataría a las deudas de estos criminales. Lucía tomó la pluma. Su mano temblaba visiblemente. Miró a Alejandro. Él le sonrió, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos decían, «Firma o te destruyo». Miré a Lucía. Miré a la niña que yo peinaba antes de ir a la escuela. Miré a la mujer que se avergonzaba de mí. Si ella firma, pierde todo. Si firma, mi trabajo de 30 años se convierte en el pago de los vicios de ellos. Sentí una presión en el pecho. No era dolor, era la fuerza de todas las madres que han tenido que defender a sus crías de los depredadores. «Ya basta». Me puse de pie. Mi silla rechinó contra el piso de mármol. No caminé. Marché. Mis tacones golpeaban el suelo con un ritmo militar. Tac, tac, tac. Crucé el salón. Pasé junto a las mesas de los amigos ricos. Pasé junto a la mesa de Beatriz, que se quedó con la boca abierta, con el tenedor a medio camino. Había algo en mi cara, algo en la forma en que apretaba mi vieja carpeta de cuero contra mi pecho, que los paralizó. Subí los 2 escalones de la tarima. Alejandro se giró, molesto. «Señora Emilia, por favor, siéntese. Estamos en medio de...». No lo dejé terminar. Llegué a la mesa, levanté mi carpeta y la dejé caer con toda mi fuerza sobre el mantel blanco, justo encima del contrato que Lucía estaba a punto de firmar.
El golpe fue seco, brutal. Una copa de cristal fino, que estaba cerca, vibró y cayó de lado, rodando hasta el borde de la mesa y estrellándose contra el suelo. Los pedazos de cristal volaron, el vino tinto se derramó sobre el contrato, manchando el papel de un color rojo oscuro, como si fuera una herida abierta. El salón entero se quedó en un silencio absoluto. Ni la música, ni los cubiertos, ni la respiración se escuchaban. Lucía soltó la pluma. Me miró con los ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué haces?», susurró. Ignoré a Lucía. Me giré lentamente hacia Alejandro. Él había retrocedido un paso, manchado de vino, mirándome como si yo fuera un fantasma que acababa de salir de la tumba. Lo miré a los ojos. Ya no vi al hombre poderoso, vi al niño asustado que sabe que lo han descubierto. «Se acabó la fiesta, Alejandro», dije. Mi voz no temblaba. Mi voz llenó el salón sin necesidad de micrófono. Se acabó el teatro. Si han llegado hasta aquí, por favor comenten el número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor motivación para contar la parte final. Alejandro intentó arrebatarme el micrófono, pero yo fui más rápida. Años de cargar cajas me han dado brazos fuertes. Lo esquivé y me paré frente a la audiencia. «Señora, por favor, está haciendo el ridículo», dijo él, con una sonrisa nerviosa dirigida a los invitados. «Mi suegra ha bebido un poco de más». «Cállate», dije. No grité, pero la palabra salió como un latigazo amplificado por las bocinas. «Cállate y escucha». Saqué mi viejo celular del bolsillo. Lo conecté al cable auxiliar que colgaba de la consola de sonido, justo al lado de donde yo estaba. Isabela me había enseñado cómo hacerlo. Presioné el botón de reproducción. Un soplido estático llenó el salón. Y luego, las voces. Las voces claras, nítidas y crueles, de Alejandro y Beatriz. «Cásate, cobra y descarta». Esa es la estrategia. La voz de Alejandro resonó en cada rincón del Salón Versalles. Los invitados dejaron de masticar. Doña Beatriz se puso pálida bajo su maquillaje. Ojalá se muera pronto porque se ve muy acabada. Nos quedamos con todo el mercado. La grabación siguió rodando. Cada frase era una confesión. Cada risa grabada era una prueba de su vileza. Lucía, sentada en su silla, se cubrió la boca con las manos. Sus ojos iban de la grabadora a Alejandro y de Alejandro a mí. El velo de la ilusión se estaba rasgando frente a ella. Cuando la grabación terminó, hubo un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Desconecté el celular y miré a Alejandro. Ya no sonreía. Estaba sudando, mirando a sus socios, a sus amigos, buscando una salida. «Es un montaje», balbuceó. Es inteligencia artificial. Esa mujer está loca». «No, Alejandro», dije, abriendo mi carpeta manchada de vino. «Lo que es artificial es tu vida. Lo que es un montaje es tu riqueza». Hice una señal hacia la puerta. Mateo entró, seguido por 2 hombres de traje gris y un actuario del juzgado. Dije al micrófono: «Permítanme presentarme correctamente. No soy solo la vendedora de pasteles que acaban de humillar. Soy Emilia Robles, socia mayoritaria del Fondo de Inversión San Miguel». El murmullo recorrió el salón. «Y como socia mayoritaria, tengo el deber de informarles que este desayuno lo pago yo, no porque sea generosa, sino porque soy la dueña de la deuda hipotecaria del Hotel Imperial, que a su vez es dueño de este salón». El gerente del hotel, que estaba en una esquina, asintió levemente con la cabeza hacia mí. «Pero eso no es todo», continué, sacando un documento sellado. Caminé hacia doña Beatriz. Ella estaba temblando, aferrada a su copa vacía. «Señora Beatriz», dije, poniendo el documento frente a ella, «reconozco que tiene buen gusto para las casas. La mansión en las Lomas es preciosa. Lástima que no haya pagado la hipoteca en 6 meses». Beatriz intentó hablar.
pero solo salió un chillido ahogado. El banco vendió su deuda ayer. Adivine quién la compró. La mujer me miró con terror puro. Sí, fui yo. Me giré hacia la sala. Así que, familia Montoya y todos sus distinguidos invitados están comiendo y bebiendo gracias a la recuérdalo rústica mujer del mercado. Están sentados en sillas que técnicamente son mías. Miré a Alejandro. Él estaba pálido, como si le hubieran sacado toda la sangre. Alejandro, el contrato que querías que mi hija firmara, ese donde ella asumía tus deudas. Bueno, lamento decirte que ella no tiene nada a su nombre. Todo lo que Lucía disfruta, el departamento, el coche, la ropa, todo está a nombre de mis empresas. Ella no es rica, yo lo soy. Y tú, mi querido yerno fallido, acabas de intentar estafar a la persona equivocada. Alejandro cayó de rodillas. No fue una caída dramática, fue como si sus piernas simplemente dejaran de funcionar. Emilia, doña Emilia, por favor, dijo, arrastrándose hacia mí. Podemos arreglar esto. Fue un malentendido. Yo amo a Lucía. Lo que escuchó en la grabación, estaba borracho. No sabía lo que decía. Me miró con ojos llorosos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un hombre que ve cómo se le escapa el dinero de las manos. Por favor, no nos quite la casa. Mi madre está enferma. No tenemos a dónde ir. Lo miré desde arriba. Me dio asco. Levántate. Dije con frialdad. Ten un poco de dignidad. No te estoy quitando nada que fuera tuyo. Solo estoy recuperando lo que es mío. Me dirigí a los invitados, que nos miraban como si estuviéramos en una telenovela en vivo. Damas y caballeros, el espectáculo ha terminado. Disfruten el salmón. Está pagado. Considérenlo mi obra de caridad del año. Una última comida caliente para la familia Montoya antes de que la realidad les toque la puerta. El actuario se acercó a Beatriz y le entregó la notificación de desalojo. Tienen 24 horas para vaciar la propiedad, dijo el hombre con voz monótona. Beatriz soltó un alarido y se desmayó, cayendo teatralmente en los brazos de su esposo, que miraba al suelo avergonzado. Yo cerré mi carpeta. Me sentí ligera, me sentí limpia. Miré a Lucía una última vez. Ella seguía sentada, paralizada, con el rímel corrido por las lágrimas. No me miraba, miraba el contrato manchado de vino, dándose cuenta de lo cerca que estuvo de arruinar su vida. Caminé hacia la salida. Esta vez, nadie se rió, nadie murmuró. El único sonido era el de mis tacones alejándose y el llanto patético de Alejandro pidiendo piedad a una espalda que ya no escuchaba. El salón se vació rápido. Las ratas siempre son las primeras en abandonar el barco cuando se hunde, y los amigos de los Montoya no eran la excepción. En cuestión de minutos, solo quedaron los meseros recogiendo los platos sucios y el eco de la vergüenza flotando en el aire. Yo estaba en el vestíbulo, esperando a Mateo. Mamá. La voz venía detrás de mí. Era débil, rota. Me giré. Lucía estaba ahí. El vestido color crema estaba arrugado. Su maquillaje perfecto era un desastre de manchas negras bajo los ojos. Ya no parecía una princesa. Parecía una niña perdida. Corrió hacia mí y se tiró a mis pies, abrazándome las piernas. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. No sabía nada. Te lo juro. Alejandro me engañó. Me dijo que me amaba. Me dijo que quería cuidarme. Yo solo quería que estuvieras orgullosa de mí. Lloraba con fuerza, empapando la tela de mi pantalón sastre. Sus sollozos eran desgarradores, de esos que te rompen el alma. Quise acariciarle el pelo y decirle que todo estaba bien, que mamá estaba aquí para arreglarlo, como cuando se raspaba las rodillas en el parque. Mi mano se movió instintivamente hacia su cabeza. Pero me detuve. Recordé su risa,
Recordé su risa cristalina mezclándose con la de los buitres cuando me llamaron basura. Recordé el mensaje de texto exigiéndome que me disculpara. Retiré mi pierna suavemente pero con firmeza, obligándola a soltarme. «Levántate, Lucía», dije. Ella me miró, sorprendida por la frialdad en mi voz. Se puso de pie tambaleándose, sorbiendo la nariz. «Mamá, ellos me manipularon. Beatriz me decía qué ponerme, qué decir. Yo tenía miedo de perderlo todo. Tienes que entenderme». «No, Lucía», la interrumpí. «Ellos te manipularon para firmar papeles, sí. Pero nadie te manipuló para reírte de mí. Nadie te obligó a avergonzarte de mis manos, de mi ropa, de mi olor. Eso lo hiciste tú sola». Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. «Elegiste el brillo falso sobre la realidad. Elegiste a unos extraños sobre tu madre. Y lo peor, Lucía, es que lo hiciste por vanidad. Querías ser una Montoya tanto que estabas dispuesta a borrar a Emilia Robles de tu vida». «Mamá, no digas eso. Yo te amo». «¿Me amas?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Me amas cuando te doy dinero? ¿Me amas cuando te pago el departamento en Polanco? ¿O me amas también cuando estoy sudada vendiendo conchas y orejas en el puesto?». Ella no respondió, solo lloraba. Abrí mi bolsa. Saqué algo que llevaba guardado desde la mañana. Era mi viejo delantal, ese de tela de cuadros rojos, manchado de harina y manteca, el mismo que ella me pidió que tirara a la basura hace un mes porque se veía naco. Lo extendí hacia ella. «Tómalo». Lucía lo miró como si fuera una serpiente. «¿Qué? ¿Qué es esto?». «Es tu herencia, Lucía. Es lo único que te voy a dar a partir de hoy». Ella retrocedió un paso, horrorizada. «Mamá, ¿de qué hablas? No tengo a dónde ir». Alejandro me corrió. Beatriz me gritó cosas horribles. «Me van a quitar el departamento. No tengo dinero ni para un taxi». «Exacto», dije. «Ahora sabes lo que se siente no tener nada». Le puse el delantal en las manos. Ella lo sostuvo sin fuerza. «He cancelado tus tarjetas de crédito. El departamento está a nombre de la inmobiliaria. Y ya di la orden de cambio de cerraduras. Tu coche, ese convertible que tanto presumes, se lo llevó la grúa hace una hora por falta de pago del seguro, que también dejé de pagar hoy. Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Porque soy tu hija. Tengo que hacerlo. Porque te amo. Tengo que dejarte caer». Me acerqué a ella, quedando a centímetros de su cara. «Si quieres comer, trabaja. Si quieres un techo, gánatelo. Si quieres recuperar mi respeto, ponte ese delantal y ve al mercado. Aprende lo que cuesta ganar un peso honrado. Aprende que el olor a trabajo no es vergüenza. Es dignidad». «Pero mamá, yo no sé hacer nada», gimió ella. «Entonces, aprende», dije, dándome la vuelta. «Yo tampoco sabía nada cuando tu padre murió. Y mírame ahora». Caminé hacia la salida del hotel. Mateo me esperaba en el auto. «Mamá, no me dejes aquí». El grito de Lucía resonó en el vestíbulo vacío. No me detuve. No miré atrás. Cada paso que daba me dolía en el cuerpo como si me estuvieran arrancando la piel. Dejar a mi hija ahí, sola, asustada y sin un centavo, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que enterrar a mi esposo. Más difícil que las deudas. Pero sabía que era necesario. Si la recojo ahora, si la consuelo, nunca aprenderá. Seguirá siendo una niña caprichosa, esperando que mami la rescate. Tiene que tocar fondo. Tiene que sentir el hambre. Tiene que entender que la vida no es un desfile de modas. Subí al auto de Mateo, cerré la puerta y por primera vez en todo el día me permití cerrar los ojos y soltar el aire que tenía contenido. «Arranca, Mateo», dije en voz baja. Mientras el auto se alejaba,
Vi por el espejo retrovisor la figura pequeña de Lucía, parada en la puerta del hotel, apretando el delantal sucio contra su vestido de seda. Espero que ese delantal la salve, como me salvó a mí, porque yo ya no puedo salvarla más. Hoy, ella tiene que salvarse a sí misma. La semana siguiente pasó como un torbellino, pero no para mí. Para mí fue una semana de calma, de volver a mi rutina, de amasar el pan antes de que salga el sol. Para los Montoya, sin embargo, fue el apocalipsis. Las noticias vuelan rápido en esta ciudad, y más rápido aún cuando se trata de la caída de alguien que se creía intocable. El desalojo de la mansión Montoya fue el espectáculo del barrio. Me contaron que doña Beatriz salió gritando, aferrada a un abrigo de pieles apolillado, mientras los cargadores sacaban sus muebles Luis XV a la banqueta. Alejandro no estaba, se había escondido en un hotel barato, avergonzado de dar la cara a los acreedores que hacían fila afuera de su puerta. Mi abogado actuó rápido. Ejecutamos la garantía hipotecaria. La casa ya estaba a nombre de mi fondo de inversión. Lo curioso del dinero es que es como un imán. Cuando lo tienes, atraes amigos. Cuando lo pierdes, esos amigos se convierten en jueces. En el club campestre, donde antes los saludaban con reverencias, ahora se contaban chistes sobre ellos. Supiste que los Montoya vivían de prestado. Decían entre risas, mientras jugaban golf. ¿Supiste que intentaron estafar a una pastelera y les salió el tiro por la culata? La vergüenza social es un castigo más cruel que la cárcel para gente como ellos. El abogado de la familia, ese tal Raúl que redactó el contrato trampa, tuvo su propio juicio. Isabela publicó el reportaje con las pruebas del fraude y la falsificación de documentos. El colegio de abogados le retiró la licencia en tiempo récord. Ahora tendrá que buscar trabajo redactando testamentos para gatos, si es que alguien lo contrata. Pero lo más triste, o quizás lo más justo, fue ver cómo se devoraban entre ellos. Sin dinero, la familia perfecta se desmoronó. Me enteré de que Beatriz culpa a Alejandro por ser un inútil que no supo cerrar el trato. Alejandro culpa a su padre por haber quebrado la constructora años atrás y obligarlo a buscar una esposa rica. Se gritan, se insultan, se odian. El pegamento que los unía era la ambición, y sin ella, solo quedan los pedazos rotos de su egoísmo. Un martes por la tarde, tuve que ir al centro a firmar unos papeles. Iba en mi camioneta, manejando despacio por el tráfico. Al pasar por una calle de vecindades viejas, vi algo que me hizo frenar un poco. Ahí, en un puesto de verduras callejero, estaba doña Beatriz. Ya no llevaba seda verde, llevaba un pants gris y despintado. Su cabello, antes teñido de rubio perfecto, mostraba raíces grises de 2 centímetros. Estaba discutiendo con el verdulero. «Oiga, no me quiera ver la cara. Le estoy diciendo que este jitomate está magullado. Déjemelo a mitad de precio», gritaba ella, con esa misma voz chillona, pero ahora sin poder. El verdulero ni siquiera la miraba. «Señora, si no le gusta, vaya a otro lado. Aquí no regateamos por centavos». Beatriz resopló, contó unas monedas de su monedero y pagó a regañadientes. Se dio la vuelta, cargando su bolsa de plástico transparente con 4 jitomates y una cebolla. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo a través del vidrio de mi camioneta. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi el miedo. Esperó, seguramente, que yo bajara el vidrio. Esperó que me riera. Esperó que le gritara: «Mira quién es la, recuérdalo ahora». Hubiera sido fácil, hubiera sido dulce, pero no lo hice. Simplemente la miré, sin odio, sin lástima. La miré como se mira a un extraño con el que no tienes nada que ver. La miré como se mira a una pared despintada. Apreté el botón para subir el vidrio polarizado, borrando su imagen de mi vista. Pisé el acelerador y seguí mi camino. Mi indiferencia fue mi mayor venganza. Demostrarle que ya no ocupa ni un segundo de mis pensamientos, ni una onza de mi energía. Ella ya no es mi enemiga. Es solo una consecuencia de sus propios actos.
El destino se encargó de cobrarle la factura, y créanme, el destino cobra intereses muy altos. Dejé atrás a la mujer que alguna vez me humilló por un pastel, peleando ahora por el precio de un tomate, y sentí una paz inmensa. El ciclo se había cerrado. Han pasado 6 meses desde aquel día en el Hotel Imperial. El mercado de San Miguel sigue siendo el mismo caos de colores y olores de siempre. Los gritos de los carniceros, el aroma del cilantro fresco, el vapor de los tamales. Pero para mí, todo se siente nuevo. Ya no me escondo. Mis compañeros del mercado ahora saben que soy la dueña de la mitad de los locales. Al principio hubo murmullos, claro, Doña Emilia, la millonaria, decían, pero cuando me vieron llegar a las 5 de la mañana como siempre, a limpiar mi mostrador y amasar mi pan, los chismes se apagaron. Entendieron que mi cuenta de banco cambió. Pero mi corazón sigue siendo de harina y azúcar. Con el dinero que recuperé de los Montoya y las ganancias de mis inversiones, abrí la Fundación Robles. Damos becas a los hijos de los cargadores y locatarios. Quiero que estudien, que vayan a la universidad, pero que nunca olviden de dónde vienen. Quiero que estén orgullosos de las manos callosas de sus padres. Y Lucía. Bueno, Lucía está aprendiendo. Cumplí mi promesa. No le di ni un centavo. Los primeros meses fueron duros. Me contaron que intentó quedarse con unas amigas ricas, pero cuando se dieron cuenta de que ya no tenía patrocinio, le cerraron la puerta. El interés tiene pies ligeros para huir. Tuvo que rentar un cuarto pequeño en una colonia popular. Tuvo que vender su ropa de marca para pagar la fianza. Y lo más importante, tuvo que buscar trabajo. Ahora trabaja de cajera en un supermercado de cadena. 8 horas de pie, sonriendo a clientes groseros, escaneando códigos de barras hasta que le duelen los ojos. A veces, paso por ahí sin que me vea. La observo desde lejos. Ya no tiene las uñas de acrílico perfectas, tiene las manos un poco resecas por contar billetes y monedas. No lleva maquillaje caro, pero hay algo diferente en ella. Su espalda está recta. Su mirada ya no es vacía. Es la mirada de alguien que está cansada, sí, pero cansada por su propio esfuerzo. Ayer fue mi cumpleaños. Estaba en mi puesto, acomodando las conchas recién horneadas, cuando sentí una presencia. Levanté la vista. Era ella. Lucía estaba parada al borde del pasillo. Llevaba su uniforme del supermercado, un chaleco rojo que le quedaba un poco grande. Traía una bolsa de papel en la mano. No se acercó a abrazarme. No intentó entrar al puesto como si nada hubiera pasado. Se quedó allí, respetando la línea invisible que tracé entre nosotras. Esperó a que yo estuviera distraída atendiendo a un cliente para acercarse sigilosamente. Dejó la bolsa sobre la esquina del mostrador, junto a la caja registradora, y se dio la media vuelta rápido. Cuando el cliente se fue, abrí la bolsa. Adentro había una caja de zapatos, zapatos ortopédicos, de esos especiales para estar mucho tiempo de pie, de buena marca, cómodos, y una nota escrita en una hoja de libreta barata. Mamá, cobré mi primera quincena completa. Me acordé que te duelen los pies cuando hace frío. No es mucho, pero los compré con mi dinero. Feliz cumpleaños. Acaricié el cuero suave de los zapatos. No eran los regalos lujosos que ella solía pedirme. Eran unos zapatos sencillos. Pero para mí, valían más que cualquier joya. Porque estos zapatos no fueron comprados con mi tarjeta de crédito. Fueron comprados con horas de dolor de espalda de mi hija. Fueron comprados con su sudor. Miré hacia el pasillo. Lucía ya iba lejos, caminando hacia la salida del mercado. Tuve el impulso de gritar su nombre, de decirle que viniera a comer un pastel. Pero me contuve. Sonreí, con los ojos húmedos. Todavía no, mi niña, pensé. Todavía te falta un poco más de camino. Estás construyendo tu propio carácter, ladrillo a ladrillo. Y si te ayudo ahora, te quito el mérito. Me puse los zapatos nuevos. Me quedaban perfectos. Se sentían como un abrazo en los pies. Volví a mi masa.
tarareando una canción vieja. Mi hija está regresando, no la hija vanidosa que perdí, sino una mujer nueva que está naciendo. Y esta vez, cuando nos volvamos a encontrar, será de mujer a igual. De mujer trabajadora a mujer trabajadora. La casa está en silencio esta noche. Es un silencio diferente al de antes. Antes, el silencio en mi hogar estaba lleno de cosas no dichas, de secretos guardados en cajas de zapatos y de una distancia fría entre mi hija y yo. Pero hoy, el silencio es paz. Es el sonido de una tormenta que finalmente ha pasado y ha dejado el aire limpio, listo para respirar de nuevo. Estoy sentada en mi cocina, con una taza de café de olla humeando entre mis manos. El olor a canela y piloncillo me reconforta. He pasado las últimas horas escribiendo en mi viejo cuaderno, tratando de poner en orden todo lo que ha sucedido. No escribo para publicar un libro, escribo para no olvidar. Escribo porque la memoria es frágil y necesito recordar por qué hice lo que hice. Mucha gente me juzgó. Me dijeron que fui dura. Me dijeron que una madre debe perdonar todo, que debía haber pagado las deudas de los Montoya en silencio para salvar la reputación de mi hija. Me dijeron que lavar la ropa sucia en público fue un acto de venganza, pero se equivocan. No fue venganza. Fue una cirugía, y como cualquier cirugía, dolió. Hubo sangre, hubo lágrimas, pero era necesaria para extirpar el tumor de la mentira que estaba matando a mi familia. Si hubiera pagado esa boda, si hubiera dejado que Lucía firmara ese contrato, no la habría salvado. La habría condenado. La habría condenado a una vida de servidumbre, atada a un hombre que la veía como una cuenta bancaria y no como una compañera. La habría condenado a creer que el dinero compra la dignidad. Al cancelar esa boda, no destruí la vida de mi hija. Le devolví su vida. Le di la oportunidad de construirse a sí misma, desde cero, sobre cimientos de verdad y esfuerzo, y no sobre las arenas movedizas de la apariencia. A ti, madre que me estás escuchando, quiero decirte algo que me costó 60 años aprender. Ámate a ti misma primero. Nos han enseñado que ser madre es ser mártir. Nos han dicho que debemos quitarnos el pan de la boca, que debemos aceptar los desprecios, que debemos ser invisibles para que nuestros hijos brillen. Pero eso es una mentira peligrosa. Si tú no te respetas, tus hijos tampoco lo harán. Si permites que te traten como un trapo viejo, les estás enseñando a ser tiranos. La mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos no son casas ni cuentas bancarias. Es tu dignidad. Es enseñarles que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarte. Tu ranura personal es el escudo que protege a tu familia. Cuando marcas una línea y dices hasta aquí, no estás siendo egoísta, estás siendo maestra, estás enseñando lecciones que ninguna escuela puede dar, y a los hombres, a los hijos, a los esposos que puedan estar escuchando esto, les tengo una palabra. Un hombre de verdad no es el que tiene el coche más caro o el que habla más fuerte en las fiestas. Un hombre de verdad es el que sabe ser el puente entre su pasado y su futuro. Alejandro falló porque nunca fue un hombre, fue un títere de sus padres. No permitas que tu familia de origen destruya a la familia que estás construyendo. Si tu madre, tu padre o tus hermanos faltan al respeto a tu pareja, es tu deber, tu obligación sagrada, levantar la voz. El silencio te hace cómplice. El amor no es ciego, el amor debe ser justo. Si no puedes defender a quien amas de tu propia sangre, entonces no estás listo para amar. También he pensado mucho en la avaricia. He pensado en los Montoya. La avaricia es curiosa. Creen que se trata de llenar los bolsillos. Pero en realidad, la avaricia te vacía el alma. Te come por dentro más rápido que el ácido. Los Montoya tenían mansiones, tenían apellidos, tenían ropas de seda, pero eran indigentes emocionales. Querían la fruta, pero despreciaban la raíz. Querían mi dinero, pero odiaban mis manos trabajadoras. Y esa es la trampa de la codicia. Crees que puedes tener el beneficio sin el esfuerzo.
Crees que el mundo te debe algo solo por existir. No seas como ellos. No mires a las personas por lo que tienen, sino por lo que son. Un traje caro puede esconder a un miserable, y un delantal sucio puede vestir a una reina. La verdadera riqueza es poder dormir tranquilo por las noches, sabiendo que lo que tienes, poco o mucho, es tuyo de verdad. Y si estás a punto de casarte, si estás a punto de unir tu vida a la de alguien más, hazte esta pregunta. ¿Esa persona respeta tus raíces? No importa si tus raíces son de campo o de ciudad, si son pobres o ricas, son tuyas, son lo que te hizo ser quien eres. Si tu pareja te pide que escondas a tu familia, si se avergüenza de tu historia, si te pide que cambies tu esencia para encajar en su molde, corre, corre lejos y no mires atrás. El amor verdadero no te pide que borres tu pasado. El amor verdadero abraza todo lo que eres, incluyendo las manos cansadas de tu madre y el sudor de tu padre. Quien no honra tu origen, no merece tu futuro. Dejo la pluma sobre la mesa. El café se ha enfriado, pero no importa. Me siento cálida por dentro. Miro por la ventana de la cocina que da a la calle. El sol de la tarde está empezando a caer, pintando el cielo de naranja y violeta. A lo lejos, veo algo que hace que mi corazón dé un vuelco. No es un coche deportivo. No es una limusina. Es una bicicleta. Una bicicleta sencilla, de segunda mano, con una canasta de metal enfrente, y pedaleando, con el cabello recogido en una coleta simple y la cara lavada, viene Lucía. Se ve cansada, se ve más delgada, pero pedalea con fuerza. La veo detenerse frente a mi reja, baja de la bicicleta con cuidado, saca de la canasta una bolsa de papel que reconozco bien. Es pan, pan que seguramente compró con sus propinas, o tal vez pan que ella misma intentó hornear. Se queda parada ahí, mirando hacia la casa. Duda. Veo su mano acercarse al timbre y luego retirarse. Tiene miedo, tiene vergüenza, pero no se va. Se alisa el pantalón de mezclilla, respira hondo y vuelve a levantar la mano. Esta vez, toca el timbre. El sonido resuena en la casa vacía. Ding. Dong. No es el sonido de una visita. Es el sonido de un regreso. Me levanto de la silla. Mis piernas, aunque viejas, se sienten fuertes. Paso junto al espejo del recibidor y me miro un segundo. Veo mis arrugas, veo mis canas, pero sobre todo veo mis ojos. Ya no hay dolor, hay esperanza. Llego a la puerta, pongo la mano en el picaporte. El metal está frío, pero mi mano está firme. Sé que al abrir esta puerta no voy a recuperar a la hija que perdí. Esa niña caprichosa se fue para siempre. Al abrir esta puerta, voy a conocer a una mujer nueva. Una mujer que ha aprendido, a la mala, que el amor y el respeto se ganan. Y estoy lista para conocerla. Giro la llave. El cerrojo cede con un clic suave. Abro la puerta. Lucía está ahí. Levanta la vista. Sus ojos se encuentran con los míos. No dice nada. No llora. Solo me ofrece la bolsa de pan con un gesto tímido, casi imperceptible. Hola, mamá, dice en un susurro. Traje bolillos para la cena. Sonrío, una sonrisa verdadera que me llega hasta los ojos. Pasa, hija, digo, haciéndome a un lado. El café está listo. Ella cruza el umbral, y mientras cierro la puerta detrás de ella, dejando fuera el ruido de la calle y los recuerdos del dolor, sé que esta noche, por primera vez en mucho tiempo, la cena en esta casa no será de sobras, ni de apariencias. Será una cena de verdad, porque a veces hay que destruir un castillo de mentiras para poder construir, finalmente, un hogar. ¿Tú qué opinas de la decisión de Emilia? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿O habrías elegido perdonar desde el silencio? A veces la vida nos pone frente a elecciones que duelen, pero que definen quiénes somos de verdad.
Te leo en los comentarios, cada historia cobra sentido cuando compartimos nuestras voces. Si este relato te dejó pensando, regálanos un like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para no perderte las próximas historias. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, contando historias que no solo se escuchan, se sienten y se quedan contigo.